Debe haber No. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a este segundo día de nuestra sesión de este curso tan importante que son las estrategias, todo lo que es la parte de lectoescritura. ¿Ok? Listo. Bueno, voy a empezar a compartir la diapositiva para el día de hoy para iniciar ya con nuestra clase. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Ok, listo. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase, nuestro segundo día. Bienvenidos con todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar entonces nuestra clase para el día de hoy. El día de hoy tenemos el tema estrategias para la lectoescritura. ¿Ok? El día de hoy estuvimos viendo acerca de un tema muy importante, estuvimos viendo acerca de lo que es la importancia, empezamos a introducir con todo este tema que estamos viendo en estos 3 cursos que corresponde a la lectoescritura, ¿verdad? Estuvimos viendo acerca de lo que es la parte de escritura, todo ese proceso que lleva hasta llegar a culmine, que es la última etapa, que es la etapa en cuanto a la escritura, la etapa alfabética, cuando el niño ya está digamos, en su proceso de empezar a escribir las primeras palabras, teniendo y respetando lo que es las vocales y las consonantes, logrando escribir propiamente ya una palabra, ¿ok? El día de hoy vamos a ver un poco ya lo que son un poco de estrategias. Vamos a hablar acerca de estrategias, qué actividades podríamos hacer que nos puedan a nosotros llevar a poder estimular esto de la parte de la escritura, así como también de la lectura. Estos 2 procesos siempre van a estar de la mano, van a estar generalmente siempre de la misma manera, porque ni bien vamos leyendo, a la vez los niños van escribiendo también. Entonces, la idea del día de hoy es generarles a ustedes y ayudarle con
experiencias de aprendizaje que puedan ustedes poder apoyar a los pequeños desde las aulas o desde casa también, si es que desean, para todo este apoyo de lo que es la lectoescritura. ¿Ok? Antes de esto, es importante también, en esta primera diapositiva tenemos las habilidades que son básicas para desarrollar este proceso de la lectoescritura. Si bien es cierto, la lectura involucra todo el proceso cognitivo, ¿verdad? Para poder ir decodificando las letras, las grafías y recodificando y expresando a la vez, ya sea de manera oral o ya sea mentalmente, ¿no? Y de igual manera, cuando escribimos, también utilizamos todos esos procesos cognitivos para representar simbólicamente en nuestra cabecita, en la cabeza de los niños, las letras que queremos nosotros transcribir en un papel, ¿no? Y aparte, como veíamos la clase pasada, el día de ayer veíamos que también hay otro factor importante, que es la parte de la coordinación motora. Por eso siempre la escritura va a ser una actividad mucho más compleja que una lectura, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros llegar a consolidar bien todo este proceso de la lectoescritura, es importante tener en cuenta también estas habilidades, la orientación espacial, ¿verdad? Sobre todo para la parte de la escritura. Cuando escribimos es importante tener en cuenta dónde empezamos, ¿no? Vamos empezando generalmente nosotros de izquierda a derecha, respetando los márgenes, también los espacios en los renglones al momento de escribir. Al momento de leer también tener la secuencia, orientación espacial, empezamos a leer de la izquierda, avanzamos hacia la derecha cuando hacemos la lectura, ¿verdad? Izquierda, derecha, luego pasamos a la siguiente línea. Entonces, la orientación espacial es una de las habilidades básicas que se tiene que preparar y sobre todo justo en la educación inicial, que es la que nosotros estamos ahora viendo, ¿no? Es la etapa de la educación la que aborda primero desarrollar todas esas habilidades para preparar al niño en el proceso ya de la escritura y lectura propiamente dicho cuando ya empiece el nivel primario, ¿verdad? Entonces, educación inicial básicamente se trata de preparar y desarrollar todas estas habilidades que son básicas para un desarrollo de la lectoescritura. Entonces, tenemos la orientación espacial, luego tenemos también la percepción visual, que está ligadamente lo que con la orientación espacial. Ambas también, ¿qué voy percibiendo visualmente? Lo que puedo captar a través de los sentidos de la vista, ¿qué puedo percibir? Percibo letras, percibo imágenes, etcétera. Eso también lo desarrollamos en la educación inicial, ¿verdad? Uno de los ejemplos de percepción visual que puede ser en educación inicial, cuando trabajamos, por ejemplo, imágenes asociadas a sombras, ¿verdad? La sombra de cada imagen. Todos esos trabajos que hacemos son trabajos de percepción visual, que todo eso va a ayudar a la preparación después en el proceso lector o de escritura, ¿verdad? El trabajo de agrupar, por ejemplo, una figurita mariposa con su sombra, ir asociando cada imagen con su sombra. Eso es percepción visual, todo el trabajo de percepción visual. Vamos viendo, por ejemplo, también otras actividades que pueden ayudar a la percepción visual, todas las que son iguales a las mismas imágenes también, ¿no? Marcar con una X todas las que sean igualitas al modelo. Ese es otro trabajo también que corresponde a la percepción visual, es decir, todo trabajo que esté relacionado con el sentido de la vista y que yo pueda identificar dentro de todos o identificar algunas imágenes también, ¿no? Entonces, todo ese es el trabajo de la percepción visual. La concentración también es importante, el hecho de tener una atención, una concentración a lo que estamos haciendo, ¿no? Atención a lo que estoy trabajando, porque si el niño quiere aprender algo, ya sea matemático, en ese caso lectoescritura, necesita atender, concentrarse en lo que va a hacer. De lo contrario, si no tiene, no se concentra, no va a estar, digamos, predispuesto para que cree un nuevo aprendizaje. Entonces, importante siempre las actividades de atención, concentración, ¿no? Y en educación inicial trabajamos esto, claro, en educación inicial solemos hacer muchas actividades y muchos ejercicios que tengan que ver con la atención, ¿no? Por ejemplo, colocamos que se trabaja, por ejemplo, en fichas también, ¿no? Que trabajamos varios animalitos y solamente vamos a encerrar en un círculo todos los perritos. Entonces también el niño tiene que estar atento que solamente los perritos van a encerrar. O los perritos que estén yendo hacia la derecha, ¿no? Entonces todos los perritos que estén yendo a la derecha, ¿no? Dentro de varios estímulos que hay. Entonces, esos son trabajos que ayudan también a la atención.
No solamente puede ser atención visual, sino también puede ser atención auditiva, ¿no? Por ejemplo, le decimos al niño, a ver, voy a decir 3 palabras, bien atentos, a ver quién me dice. A ver, yo digo mesa, taza, olla. ¿Qué palabras dije? Y el niño tiene que decir mesa, taza, olla. Puede repetir. Entonces ahí estamos trabajando la atención auditiva. No solamente trabajamos atención a nivel visual, sino también podemos hacer el trabajo a nivel auditivo también, ¿verdad? También. O con palmadas también, por ejemplo, ¿no? Si queremos, por ejemplo, trabajar, a ver, hacemos esta palmada. ¿Cómo dije? Y el niño repite. Si hago así, el niño repite, ¿no? Entonces también, todo eso es trabajo de atención y todas esas actividades se tienen que hacer de todas maneras en la educación inicial porque son actividades que van a preparar para todo lo que es la lectoescritura en sí, sobre todo que van a preparar a todo lo que es escritura y lectura ya formal cuando se realice ya en primer grado, en la primaria, ¿verdad? El lenguaje también es importante, el lenguaje, obviamente. El lenguaje también es todo el repertorio de palabras que el niño puede aprender en un ambiente, ya sea en la escuela, en la casa, vocabulario, ¿no? El niño tiene que aprender, el niño tiene que saber hablar y saber estructurar, saber expresarse también. Entonces, si el niño sabe expresarse, pronuncia bien las palabras, repite bien, va a tener un buen lenguaje. Entonces, al momento que empiece a escribir, va a poder escribir según lo que él habla, ¿verdad? Entonces, si vemos a un niño, por ejemplo, que no estructura bien, es decir, no realiza una estructura de una oración de una manera correcta y no coordina bien los artículos o los verbos, él también va a escribir de la manera. Por ejemplo, un niño que tenga dificultad en coordinar verbos, conjugar verbos, en vez de decir, por ejemplo, ayer me caí, puede decir ayer me caigo, ¿no? Entonces está mal conjugado según los tiempos verbales. Entonces, como él habla ayer me caigo, entonces combina, entonces al momento que quiere escribir, por ejemplo, cuando esté en una primaria, va a escribir ayer me caigo, ¿no? Y es ayer me caí, ¿verdad? Entonces, todo esto es preparación, habilidades son preparadas que tenemos que preparar antes que el niño llegue a lo que es la escuela primaria, ¿no? Entonces, el lenguaje también. Es por eso que en educación inicial se prepara y se refuerza, se estimula el lenguaje. Claro que sí, se estimula a través de qué? De lectura de cuentos, a través de qué? De historias, de videos, vocabulario. En educación inicial mucho se trabaja vocabulario, lo que son categorías gramaticales, por ejemplo, vocabulario de verduras, vocabulario de frutas, prendas de vestir, utensilios de cocina, colores, animales domésticos, animales salvajes, toda una gama de vocabularios se hacen en educación inicial. Eso es lenguaje. Y también se hace en educación inicial, por ejemplo, también las pequeñas exposiciones, ¿verdad? Que los niños hagan exponer acerca de un animalito o los trabajadores de la comunidad hablan acerca del trabajador de la comunidad. Entonces ahí estamos desarrollando lenguaje y está muy bien. El hecho de trabajar en el nivel inicial, todo eso va a ayudar a contribuir a estimular todas esas habilidades que tienen que ser necesarias para empezar una primaria, sobre todo en la parte de lectura y escritura. La memoria auditiva, esa es la que comenté también, la memoria auditiva, ¿verdad? También tenemos la motricidad gruesa, ciertamente también la motricidad gruesa es importante. Ustedes quizás puedan decir, sí, pero los niños corren, los niños saltan, eso va a ayudar a la lectoescritura, obviamente, porque si estamos trabajando en motricidad gruesa, va a estar relacionado todo con lo que es movimiento. Entonces, motricidad tiene que ver movimiento, y no solamente movimientos gruesos, sino después los movimientos finos. Entonces, si primero el niño no logra hacer movimientos gruesos, no va a poder hacer movimientos finos, ¿verdad? Todo está relacionado. Si el niño tiene buen desarrollo motor, viene un desarrollo motor a nivel grueso y a nivel fino, ¿no? Empiezo a mover mis manos. En primera instancia, cuando el niño empieza a escribir
Por ejemplo, en inicial trabajamos mucho la motricidad gruesa, también para la parte de lectoescritura. Cuando damos sus pequeños papeles grandes, los papelógrafos en inicial de 3 años, por ejemplo, 2 añitos, y hacemos que los niños garabateen movimientos de los brazos, de las manos. Entonces, ahí ellos hacen movimientos, ¿no? Trazos, curvos, largos, arriba y abajo. Entonces, hacen movimientos motores que tienen que ver con todo el brazo y con toda la mano, ¿no? Entonces, mueven brazos, mueven hombros y empiezan a trabajar. No solamente en la mesa, sino también inclusive en la pared, le ponen papelógrafos y empiezan a mover. Hacen letras grandes, etcétera. Entonces, todos son movimientos que tienen que ver con el cuerpo, ¿verdad? Motricidad fina, obviamente, es el trabajo de lo que es ya propiamente la mano, lo que son los dedos, el trabajo de la pinza. Y en educación inicial es importante trabajar todo esto, ¿verdad? En educación inicial, generalmente siempre se va a acompañar al niño en ese trabajo de motricidad fina y no se debe descuidar en algún momento, porque hay niños que de verdad cuando llegan a veces a 5 años, pasan a primer grado, todavía tienen dificultad con los deditos, el cortar con las tijeras, el uso de herramientas, tijeras o el coger el lápiz. A veces le cuesta mucho, ¿no? Pero si lo preparamos al niño desde edades primeras, que son inicial de 2 años, ya se está trabajando lo que son pinzas, el arrugar papelitos. Por ejemplo, para 2 añitos o 3 años se puede trabajar, antes de trabajar los arrugados, las pincitas, se puede trabajar, por ejemplo, lo que son abolillados, los rasgados, los triturados. Entonces van haciendo bolitas con papel crepé o también con material concreto. Cuentas, por ejemplo, esas bolitas o pompones. Pueden destapar una botellita e ir colocando cada una de las cuencas o pompones dentro de una botella, o lentejitas o menés. Entonces, todo eso va a ayudar al trabajo de la segmentación, de colocar y de trabajar todo lo que son deditos. Y eso es preparación ya para la escritura, que se va a venir cuando los niños ya empiecen propiamente 5 años y más formal ya en la primaria. Entonces, nosotros tenemos que dejar en el nivel inicial listos a los niños para que empiecen la parte primaria de frente ya a escribir la escritura con las letras ya formales, ¿verdad? Entonces, todo este trabajo va a corresponder en educación inicial, el trabajar, el independizar esos deditos para que estén bien preparaditos, ¿no? ¿Y cuál, por ejemplo, es el trabajo generalmente que se da en educación inicial? ¿Cuál es el objetivo, digamos, la responsabilidad de educación inicial en cuanto a los trazos? Es aprender, que los niños aprendan en todo el área de educación inicial, aprendan a hacer trazos rectos y después vengan todos los tipos de trazos curvos, ¿verdad? Empezamos con las primeras ligadas, las pequeñas olas, luego vamos haciendo las curvas, después terminamos con las guirnaldas, después con los movimientos más circulares y hay una serie de trazos, no solamente rectos, después pasamos a todos los curvos, una serie de trazos curvos que van a ayudar al niño a tener que usar la coordinación de las manitos adecuadamente, ¿verdad? Para que cuando ya pasen a una edad de primaria, de primer grado, no tengan dificultad y esa letra sea una letra legible y una letra que sea adecuada para que pueda iniciar el trazo de la letra cursiva también, si es que el colegio le pide la cursiva, ¿no? Entonces, todo eso va a beneficiar. Entonces, la labor de la educación inicial es una labor ardua en lo que compete a la lectoescritura. Es una de las bases que ellos tienen que hacer en educación inicial, trabajar todas las bases para una escritura y una lectura cuando ya se viene a trabajar. Entonces, todo el proceso de lector-escritor se trabaja en educación inicial. La atención o la concentración ya hemos visto. Y la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una de las primeras cosas que se trabaja en educación inicial y se puede empezar a trabajar desde los 2 añitos y medio. Como la conciencia fonológica. La conciencia fonológica, como su nombre lo dice, es tener conciencia de todos los sonidos del español. Es decir, que el niño sea capaz de manipular todas las letras que contengan en una palabra. Por ejemplo, el niño puede aprender a los 5 años que la palabra capa
capa, como la capa de Superman, ¿verdad? O la palabra casa, por ejemplo, casa. La palabra casa, ¿no? Tiene sonidos como, por ejemplo, casa, que empieza con k, hasta. Tiene varios sonidos al momento que uno la produce. Casa, k, hasta. Muy bien. Y el niño tiene que ser capaz de entender eso, que esa palabra está formada por varios sonidos y que él puede manipular esos sonidos. Es decir, a la palabra casa, si yo le quito la k, ¿qué es lo que queda? Asa, ¿verdad? Si a la palabra casa yo le cambio la S y le pongo una P, ¿qué va a decir? Capa, ¿verdad? Entonces el niño tiene que aprender sobre todo a que pueda ver y pueda manipular todo eso y que pueda entender que existe una manipulación de los sonidos. Entonces a eso se logra y eso se logra ya cuando están en 5 años, ya se inicia todo ese proceso de la conciencia fonológica, sobre todo en los cambios de letras, ¿no? Pero ¿cómo se da la conciencia fonológica cuando están en 2 añitos o 3 añitos, por ejemplo? Se empieza sobre todo a través de las rimas de las canciones, que el niño aprenda, que conozca que hay palabras que tienen sonidos iniciales parecidos y que al momento que esas palabras tienen sonidos parecidos suenan bonito, ¿verdad? Entonces, esas identificaciones de palabras con sonidos iniciales, que es parte de la conciencia fonológica, eso se adquiere generalmente en los primeros años de la escolaridad, puede ser en 2 añitos, 3 añitos sobre todo. Empezamos el trabajo de las rimas, cantamos canciones, canciones de cuna, canciones que tengan melodía, rimas, y entonces ahí el niño ya está aprendiendo y entrando a todo el mundo de lo que son los sonidos y de las letras, ¿verdad? Entonces, la conciencia fonológica empieza generalmente a partir de los 3 añitos, inclusive antes, con el trabajo de que el niño tiene que identificar todo ese mundo de sonidos y palabras, ¿no? Empezando con las rimas, y va a finalizar todo ese proceso generalmente ya consolidada una conciencia fonológica cuando se finalice un primer grado, ¿no? Ya cuando el niño sepa cambiar, manipular las palabras, le cambia, sepa que cada sonido al momento de escribir ya puede escribir cada letra. Por ejemplo, le dicen, a ver, escribe la palabra copa, copa, co, p, p. Hace la P, el sonido de la P, la grafía recuerda, y luego A, copa. Entonces, cuando ya logra escribir palabras adecuadamente sin errores, quiere decir que esa conciencia fonológica ya se logró, ¿no? Entonces, pero ha pasado todo el proceso, lo pasa generalmente a partir de los 3 añitos hasta los 5 años, y eso corresponde en el nivel inicial. Entonces, la responsabilidad cae generalmente en el nivel inicial de preparar al niño en todas esas habilidades que van a ser necesarias para poder adquirir y poder ya consolidar una lectoescritura. Entonces, acá tenemos todas las habilidades necesarias que se tiene que hacer en el nivel de educación inicial, ¿ya? Para poder lograr una adecuada lectoescritura. Vamos a ver. Ahora también les quiero hablar un poquito, aprovechar acerca de que ustedes conozcan un poco acerca de los métodos. Existen varios métodos de lectura generalmente. El día de ayer hemos estado hablando un poco de escritura para que ustedes sepan también acerca de la escritura, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar acerca un poco más enfatizado lo que es la lectura. En realidad, en la lectura existen varios métodos. Los más conocidos son 3 métodos. Entonces, vamos a conocer esos métodos para saber con cuál nos inclinamos nosotros o con cuál podemos usar o simplemente para conocer cuáles son esos métodos, ¿no? Finalmente conocemos y después aplicamos el que normalmente nos acomode, pero les voy a comentar normalmente que es el que más es utilizado y da más efectividad. ¿Ok? Vamos entonces a ver estos métodos. El primer método de la lectura es el método silábico. ¿Ok? Es el más conocido a través del sonido silábico. Tenemos este método de lectura, es aquel en que el niño aprenderá inicialmente el abecedario, las vocales. Vamos por estructuras básicas, ¿no? Primero el abecedario, después las vocales y posteriormente a combinar sílabas y aprender sus sonidos, ¿no?
Usualmente se usan libros de silabarios o ejercicios de sílabas, letras, vocales, y puede ser para colorear, leer y para reconocer sonidos, ¿no? Entonces, empezamos en este método silábico, el método que arranca primero del sonido de las letras, de cada letra del sonido, ¿no? Entonces, arranca primero. Obviamente el abecedario, A, B, C, D, los niños se lo aprenden de memoria, ¿no? A través de canciones, etcétera. Y después necesitamos primero, las primeros para enseñar son las vocales. Recuerdan que los niños empiezan la iniciación ya cuando empiezan a enseñarles ya las grafías, de que cada sonido tiene que estar representado por una grafía, que puede ser la A, la B, la D, la P. Entonces, es importante a estos niños enseñarle primero las vocales y le representamos con una letra, ¿no? Por ejemplo, la letra A, ¿no? Ese sonido A tiene representación con una grafía que es la letra A y le enseñamos la letra que es la letra A, ¿no? Con su grafía, la A en triángulo y su rayita en el medio. Entonces, eso generalmente es la parte del método silábico. Y posteriormente, ¿qué pasa? Empezamos a trabajar letra por letra. Empezamos con la M, ¿verdad? La M de mamá. Enseñamos la grafía de la M. La grafía de la M, el niño aprende que el sonido es y después se combina con las vocales aprendidas. Con A, ma. Con E, me. Con I, mi. Con O, mo. Con U, mu. Entonces el niño aprende y ve la grafía de la M con la ESMA. Y de pronto después va a aprender ya mame, mi, mo, mi, mu, mame, mi, va a aprender silábicamente. Una vez que aprende las sílabas, combina sílabas y esa combinación de sílabas se va a formar en palabras, ¿verdad? Entonces, aprende sílabas primero, después llega a lo que son las palabras. Y así, de esa manera, aprende el método silábico, que es este método que se usa, y de esa manera se aprende el niño a leer, ¿no? Empieza ya el abecedario. Ese es el método silábico y que se apoya a través de cartillas de lecturas, se puede apoyar a través de los cuentos o de libros que se puede aprender dónde están las palabras, hay libros de cartillas, ¿no? Donde están todas las sílabas y todo. Entonces, de esa manera también se aprende, ¿no? Este es el método silábico. Es importante que ustedes sepan los métodos que existen. Este es el método silábico y es un método muy conocido y es un método que muchos utilizan, ¿verdad? Muchos utilizan este método que es el método silábico. Tenemos otro método, el método global, ¿verdad? Este método también es muy conocido, muchas personas, docentes también lo utilizan mucho, el método global. Vamos a ver aquí un poquito del método global, ¿en qué consiste el método global? Dice, este método generalmente va a ayudar tanto a la escritura, ¿no? A la lectura también, y generalmente el día de ayer estuvimos viendo que también para la escritura se utiliza este método global, ¿no? Este método global abarca más que un proceso memorístico del abecedario, sílabas y lecturas, o sea, más que el niño aprenda por sonidos y lo aprenda de manera memorística, todo esto, además de sonidos en general, es el proceso en que el niño mira las palabras constantemente y les da un significado en la vida real, ¿no? Es común ver en los jardines de infancia y lugares destinados a niños que todo tiene un nombre. Por ejemplo, si hay una pizarra en el área debajo, dirá pizarra. Si hay una papelera, la misma dirá papelera. Todos los objetos tendrán un significado para el niño, ¿verdad? Y ese significado lo va a relacionar con una palabra que el nombre común de este objeto, ¿no? Entonces, generalmente este método global enfoca que el niño aprende a través de las palabras, pero las palabras ya en bloques, en un solo contexto, ¿no? Y muchas veces este método es el usado que los niños van viendo las palabras porque este método se justifica mucho en que los niños generalmente están en un mundo donde ellos normalmente están alrededor de o conviven alrededor de muchas palabras, muchos carteles, muchas etiquetas, en las calles, los envases, las revistas,
las placas de los carros, los letreros que hay en las calles, se venden letreros de los supermercados, de los bancos. Es decir, hay un mundo donde el niño convive con un mundo lleno de letras, ¿ok? Y muchas veces el niño las asocia, ¿no? El famoso palabra Coca-Cola. El niño ya sabe que ahí dice Coca-Cola, ¿verdad? No porque sepa leer, sino porque asocia la imagen Coca-Cola y siempre está el dibujo de la gaseosa, ¿no? Él ya sabe que esa negrita con etiqueta roja y que esa palabra obviamente va a decir Coca-Cola, ¿verdad? Porque la asocia y él aprende y ahí aprendió que dice Coca-Cola y quizás lo memoriza y quizás escribe Coca-Cola porque se lo sabe, ¿verdad? Entonces, el niño ciertamente aprende todas esas palabras cuando ya las visualiza y entonces ahí él va a empezar ya conforme se va a ir creciendo, ¿no? Va a ir madurando y él solito va a ir decodificando ya más adelante Coca-Cola. Él va a decir que esta letra primera es porque sabe que es Coca-Cola. Coca-Cola, esta es la O. Si va a enseñar vocales y en la palabra Coca-Cola, él va a decir Coca-Cola, dice, suena la O. Entonces le enseñan la O y él ubica. Coca-Cola, la O está ahí. Entonces él reconoce que la O está dentro de una palabra que tiene sentido, que es Coca-Cola. A diferencia del método silábico que simplemente se le enseña vocales así, o, que el circulito es la O y aprende la grafía O al sonido O. La bolita es el sonido O. La U es esta que tiene así, y dice U. Entonces, la M, la que tiene tres onditas, el sonido ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño puede aprender en el método global alguna otra palabra que ve carteles por el Día de la Madre, que tres onditas, una A, mamá, dibuja una palabra mamá, ¿no? Con la imagen de mamá y él sabe que ahí dice mamá. Nadie le enseñó, pero él ya sabe por asociar. Entonces, mamá, cuando le van a enseñar la palabra mamá, ¿no? O la vocal A, por ejemplo, o la M, va a decir la palabra mamá lleva el sonido entonces aprende de esa palabra mamá, ¿no? Que está la letra M, aprende que esa letra M, ¿no? La que tiene tres onditas, hace el sonido ¿no? Pero está ya dentro de un contexto que él sabe que es mamá. A diferencia del silabio que se le enseña esta de tres onditas, es la de tres onditas es la ¿no? Entonces, sobre todo para la introducción al niño, la presentación de cada sonido, ¿no? Entonces el global ya tiene, porque está dentro de un contexto, está más contextualizado, ¿no? Entonces, así. Y es por eso que este método global muchas veces se utiliza en las escuelas, en los nidos, en que cada cosa, cada objeto de la escuela le van etiquetando sus nombres, ¿no? Porque de esa manera se activa y de esa manera se trabaja lo que es el método global. Para que el niño asocie cada cosa tiene un nombre y se escribe así, ¿no? Entonces, es la introducción para cada palabra, ¿no? Vamos a ir viendo acá el método mixto. El método mixto se trata básicamente de una representación de los dos métodos. Aquí generalmente se está utilizando estos dos métodos, ¿no? Tanto el silábico y el global, que es el método mixto. Por eso se llama mixto. Utiliza silábico y utiliza global. Entonces, este método coge los dos métodos. Entonces, coge los dos y aplica los dos. Entonces, es más completo porque junta los dos y los dos trabajan, ¿no? Se trata de una representación de los métodos de lectura combinados, el global y el silábico. Algunos maestros piensan que ambos métodos son efectivos y entonces combinan ambos para lograr que el pequeño aprenda a leer y comience a escribir sus primeras palabras simples, ¿no? A nivel mundial, este método es el más efectivo y usado por miles de maestros, adultos, tutores, para alcanzar el objetivo de la enseñanza y el aprendizaje del niño, sobre todo en la lectoescritura. Ok, entonces, si en realidad conocemos dos métodos, tanto el silábico, tanto el global, hoy en día, pues muchas veces se trabaja los dos, ¿no? Se trabaja el silábico, pero también se le presenta al niño los bloques de las palabras, ¿no? Con muchas escuelas también colocan los cartelitos para que el niño lo aprenda, ¿no? Pero sin embargo aprende de inicio a través del método silábico y lo complementa con el otro método, ¿no? Entonces, que este se llama el método mixto. Generalmente se utiliza
utilizan los dos, dependiendo, porque hay corrientes y hay escuelas que generalmente se inclinan a uno solo, ¿verdad? Y introducen a los niños la lectura de esa manera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los métodos de en cuanto a lo que es la lectura, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan, yo les pongo esto para que ustedes sepan que cuando hablamos ayer de la escritura, sepan también acerca de todo lo que son los métodos de la escritura, ¿no? Que hemos visto la presilábica, la silábica alfabética, ¿no? Finalizando la alfabética y después de la alfabética ya en lo que es la primaria, ya sigue ¿cómo se llama? El nivel ya ortográfico, que ya es un poco más de ortografía que se les enseña a todos, ¿no? Ya la parte ortográfica ya estamos hablando ya de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, ¿no? Entonces, pero para iniciar generalmente lo trabajamos hasta el método presilábico. Ya silábico es la primaria, ¿no? Y en cuanto a la lectura, ya hemos visto estos tipos de métodos que normalmente son los que más se utilizan, ¿no? A ver, vamos a ir viendo Vamos a ir viendo por acá algunos comentarios que están colocando acá. Y a ver acá, ok, qué importante información, aparte conforma la información, sí, se va a compartir la información también. El método global ayuda mucho, Lice nos dice que el método global ayuda mucho, sí, ciertamente los que experimentan mucho con el método global es según el método de Emilia Ferreira, ¿no? Entonces, este método también ayuda mucho. Es que en realidad los niños ahora, hoy en día, cuando entran al nivel inicial, la gran mayoría de niños ya saben un poco, porque como viven en este mundo, del mundo de las letras, y hay bastantes palabras hoy de codificación, ahora con el internet, ven letras por todos sitios, ellos ya entran con conocimiento ya de las letras algunos, ¿no? Solamente por el hecho de interactuar día a día con ellas, ¿verdad? Y por ahí le dice, esta es la O, esta es la I, y aprenden rapidísimo, ¿no? Entonces ya los niños, entonces la parte global también se puede hacer. ¿No? Pero la silábica también, el método silábico también lo suelen hacer. Y finalmente los niños aprenden a leer, ¿no? Por eso, como les digo, método mixto utilizan varias escuelas y no pasa nada. La idea está que el niño reconozca que reconozcan las letras y respetar sobre todo su proceso de aprendizaje. No apurar, no adelantarlo y que él, veamos, según su madurez, empezar a enseñarle y que le dé el gusto por aprender y que no sea, digamos, algo que uno le enseñe forzado si él a veces no puede, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso también, ¿ya? Eh, para niños de 8 años que le dificulta escribir. Para niños de 8 años, ya podrías, cuando son más grandes, ya puedes trabajar cualquiera. Generalmente el global es para los pequeñitos que están entrando, que lo puedes trabajar global. Para 8 años que tienen dificultad, como es por letrita, por sonido, puedes trabajar el método silábico para los niñitos de 8 años que dificultan escribir. Para los 4 años, ubiquémonos para niños de 4 años, ¿qué método? ¿Qué método cuando estamos en 4 años? Acuérdense que estamos en el proceso, en 4 años el objetivo de 4 años que los niños aprendan todas las vocales, ¿ok? Tienen que tener en cuenta eso. 4 años que el niño tiene que aprender todas las vocales. Las vocales, tiene que tomar la conciencia de las vocales y la representación gráfica de las vocales. Que la A, el sonido A se representa con esta grafía o con esta grafía, ¿no? Entonces, para que sepan, oso con esta grafía y el sonido O va a representar. Entonces, ahí. Esto de acá puedes trabajarse también con silábico, puedes hacer el mixto también, o por ejemplo, puedes colocar todas las palabritas, si quieres hacer global, no, depende de la escuela también, porque hay escuelas que te dicen que tiene que ser global, otros son silábicos. Entonces, si vas a hacer global, puedes poner palabras como oso y al costado su imagen del oso. Oso, una osa, una oruga, su imagen de la oruga en inicial de 4 años, una oruga con su dibujito, la palabra oso con el dibujito del oso, la palabra ola con su dibujo de una ola, y entonces tú le vas a decir de esas 3 imágenes, le vas a decir al niño, vamos ahora a ver cuál es el sonido de la O. ¿Cómo se llama? Oso. Empieza con
muy bien. Osa, ¿con qué sonido empieza? Con O. Y de pronto les puedes preguntar, ¿y alguien sabe cómo se escribe la O? Obviamente van a estar las 3 tarjetas. ¿Cómo se escribe la O? ¿Alguien sabe? Él va a decir, sí, así. Y va a decir, un círculo. ¿Y cómo sabes que es un círculo? Porque ahí está escrito, ellos se dan cuenta, ahí está escrito, oso empieza con esa letra que es como circulito. Y hola, ellos seguían del dibujo nomás. Y hola también empieza. ¿Y cómo sabes? Porque ahí dice la palabra y empieza con O y la O tiene un circulito. Entonces, ellos solo deducen, van deduciendo del mismo contexto. Ese es el método global, ¿ah? Van deduciendo del mismo contexto la palabra, ¿no? Entonces, de esa manera ellos aprenden las letras sin que nadie le presente. En el silábico se le presenta. Miren, niños, esta es la letra O, un círculo. Ese es el silábico, porque el silábico no hay contextualizaciones. O, círculo. U, así, y con su puntito. Simplemente en cambio en el global, no, en el global hay un contexto, no sé si me entienden, hay un contexto y el niño solito deduce. Así, entonces, él solito descubrió, ¿ok? Esa es la diferencia de representación, ¿no? Entonces es así. Entonces el niño ya en global va más o menos ver que ya la O es así y ya sabe que oso, O le empieza con O, ¿no? Entonces, de esa manera ellos aprenden, ¿no? Entonces, lo que sí les digo que en 4 años es vocales, ¿no? Entonces, ya sea global o ya sea silábico, pueden trabajar. Entonces, vamos a ir viendo acá. Entonces, tenemos ahí esos tres métodos, ¿no? Método mixto, el global y el silábico. Se puede trabajar de esa manera. Muy bien. Vamos a ir viendo acá. A ver, acá les estoy colocando algunas actividades. Fíjense, aquí un poco va la parte motora, toda la parte de coordinación motriz. Acuérdense que para la lectoescritura necesitamos la parte de motricidad fina, que es el trazo. Entonces, ¿cómo pueden trabajar? Yo le estoy poniendo acá este dibujo donde tiene una pitita ahí, ¿no? Para que el niño pueda coger el lápiz. Este es uno de las, digamos, de antiguamente que se trabajaba, hace muchos años atrás, para que el niño pueda coger bien la pinza. Hoy en día esto de acá no se utiliza. ¿Qué se puede hacer? Que el niño trabaje con las manualidades, con los deditos, para que después él pueda coger la pinza muy bien. Ahora, hoy en día hay muchos correctores, ¿verdad? Correctores que cojan los deditos, que cuando van a coger el lápiz hay corrector, inclusive hay unos correctores que se meten los 2 deditos en el huequito y ayuda mucho al trabajo de la pinza, ¿ok? Ahora, si nos da tiempo, yo les busco acá un modelito para enseñarles, ¿ya? Para que vean cuáles esos son buenísimos. Ok, entonces, ese trabajo de la motricidad fina, de la parte de coordinación, podemos también estimular apilando una torre en forma de pirámide con tapones de botellas, o sea, tapitas de botellitas de agua similares. Usar un antideslizante o una bayeta húmeda escurrida debajo para que no se resbale. Es decir, colocar una chapita encima de la otra, ¿no? De chapitas de las botellas. También se puede trabajar, meter fichas de plástico, monedas en una latita, colocar o meter en una botella, ¿no? Chapitas o fichitas de plástico o cuentas también, todo el trabajo de la pinza. Tomar objetos pequeños conteniendo un recipiente utilizando presión de pinza, el pulgar y el índice y colocarlos dentro de otros recipientes también. Lentejitas, ir pasando una lentejita en otro depósito, pero una por una, ¿no? Eso también ayuda. Pasar también a través de un embudo hecho por boca botella de plástico también. Podemos ir pasando, por ejemplo, moldadientes por un embudo, ir pasando por los huequitos también, podemos ir colocando todo lo que es el trabajo de la pinza. Ensartar cuentas también, ¿no? Ensartar cuentas de distintos tamaños, formar cordones blandos de plástico también, trabajo de colocar ahí las cuentitas, pasarlas, ¿no? Como en las pititas. Jugar con plastilinas y masa para modelar también con las plastilinas, ¿no? Y la masita de modelar, ahí estamos trabajando también la parte de la motricidad. La coordinación ojo-mano también ayuda mucho. Por ejemplo, también podemos trabajar haciendo estos circulitos en un cartón, ¿verdad? Una caja descartada, una caja de aceite. Lo abrimos y hacemos un círculo
y hacemos que los niños vayan colocando stickers o bolitas o pegatinas que vayan colocando alrededor o lentejuelas, le llenamos de goma y el niño va colocando una a una. Esto es la parte de la coordinación, ¿no? Para el trabajo de los deditos, ¿no? Entonces van trabajando y cualquier actividad que el niño tenga que ir pegando cosas, toda la parte de coordinación humana, porque esto ayuda en inicial a preparar a la escritura, ¿verdad? Acuérdense que la escritura es donde el niño va a estar escribiendo, escribiendo, y el uso de los renglones y todo. Entonces, todas esas actividades tienen que trabajarlas porque todas esas son que ayudan a la preparación en sí de la escritura, más que lectura es esto, ¿ok? Para la escritura también tenemos otra actividad. Acuérdense que la escritura es un proceso más complejo que la lectura, necesita más trabajo, sobre todo el plus de la parte de motricidad y el uso de las manos. Por eso es más complejo. Entonces, actividades básicas en educación inicial, ¿no? Trazos horizontales que sean libres primero. Bolitas, en 3 años le damos un papel y que el niño haga bolas, 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 sin ninguna límite, nada, bolitas, ¿no? Entonces haga bolitas. Ya cuando el niño está en 4 años, pueden hacer más en una línea, pero ya cuando esté en 5 años, ya podemos hacerle ya en cuadrículas, ¿no? Dentro de un cuadrado que limite los cuadros porque ya están más grandecitos. Entonces, si se dan cuenta, todo es progresivo, ¿verdad? En 3 años es libre, en 4 años sobre una línea o un rectángulo grande, y ahí, pero ya en 5 años la cuadrícula va más espaciada y hace el niño ahí respetando el reloj, porque ya se tiene que preparar a la escritura formal de primer grado, ¿verdad? Entonces, si es en 5 años, primero trazar líneas horizontales, no libremente, después traza líneas verticales, primero horizontal, después va a la vertical, ¿no? Y después el mismo ejercicio con tarjetitas más pequeñas. Este es para también ir trabajando un poco el tamaño de la grafía, ¿verdad? Ir reduciendo los tamaños. Entonces, vamos trabajando. Este trabajo ayuda mucho a tener en cuenta, a respetar los espacios y dirección, ¿ok? En 5 años se trabaja full el trabajo ya de lo que es el respetar renglones, ya en la parte cuadriculada, en los cuadrículos, los cuadrados que se piden, los cuadrimax, esos cuadrados grandes dentro de inicial, para que vayan respetando. Ya se tiene que acostumbrar el niño a escribir respetando ya y siguiendo espacios, respetando espacios y direcciones, ¿no? 5 años ya está próximo a un primer grado, ahí tiene que ser todo el trabajo. Y en 4 años se prepara para 5 y en 3 años se prepara para 4. Entonces, todo es una secuencia. Hay que tener en cuenta. Después, vamos a ir asociando también, ¿no? Enseñanza de las letras. Esta es la A de avión. A de avión, ¿no? Entonces, la idea es acá que ellos logren asociar ya en 4 años se puede empezar a trabajar acá, porque hay inicio de vocales, ¿verdad? Asociación de letra a imagen. Siempre las letras tienen que estar asociadas a una imagen, porque el niño ahí va haciendo lectura visual, ¿verdad? El niño le pones una A y le pones una ardilla, dice, acá dice la A de ardilla, él va a decir. ¿Por qué? Porque ve la imagen de una ardilla. ¿Cómo se llama? Sale A de ardilla, ¿verdad? Entonces, él tiene que ir asociando, pero siempre tiene que ir una imagen ahí para que él pueda leer a través de la imagen, ¿no? Asociar de la letra con una imagen y asociación de la letra a una persona, conocido familiar también puede ser. El nombre de una persona, Ana, el nombre de su mamá, ¿verdad? O su nombre también. Entonces, ahí, la asociación. Entonces, el niño ya va aprendiendo el sonido con la grafía. Y aquí ya tiene que ir aprendiendo la grafía. Acá también vamos viendo rutas para potenciar el significado de este proceso. Tenemos, por ejemplo, acá, esta es la A de abuela, amor, Ana, ¿no? Entonces, este es como, por ejemplo, si queremos usar el método global, ¿no? Colocamos acá la palabra abuela y le ponemos el dibujito de una abuelita. Amor, acá dibujamos un corazón. Y Ana, ponemos la foto de Ana, del salón de una niña que se llame Ana. Y entonces le decimos al niño, ¿no? Que acá dice abuela, amor, y él solito va a leer por las imágenes. ¿Qué dice acá?
Ve la abuela y dice, abuela, por la imagen. ¿Qué dice acá? Tienes mucho amor. Muy bien. ¿Qué dice acá? Ana, porque ve la foto de Ana. Ya, entonces, a ver, niños, abuela, amor, Ana. ¿Con qué sonido empieza? ¿Con qué vocal empieza? Con A, con A, con A. Muy bien. ¿Y alguien sabe dónde está la A? ¿Cuáles de todas esas letras es la A? Obviamente el niño se va a parar y va a decir que es la primera. Así. ¿Y cómo? Y obviamente no le hemos enseñado. Y le vamos a decir, ¿y cómo sabes que esta es la A? Porque abuela suena con A y empieza con A. Amor también. Entonces, porque ya le hemos hecho la conciencia fonológica anteriormente. Entonces, él va a deducir de la palabra, el contexto, lo va a deducir. Abuela. Y también es esta porque como abuela empieza con A, esta es la A. Muy bien, esta es la A. Muy bien. Y él va a decir, y acá también hay otra A. Y va a deducir, si esta es la A, acá hay otra A. Entonces, la palabra abuela tiene dos A. Entonces, solito va a ir deduciendo, ¿verdad? Entonces, el método global. Abuela. Amor tiene una y Ana tiene dos A's. ¿De dónde sabe? Porque le está mirando. Ana tiene dos A y él mismo ha deducido el sonido, ¿no? Y esta deduce que es A, pero puede ser que es A porque suena con A y se le dice que es la mayúscula, ¿no? Pero todo esto lo iba a ir deduciendo el sol. Entonces, método global es acá, ¿no? Entonces, así de esa manera. Entonces, pero siempre, como les digo, las imágenes tienen que ser, las grafías tienen que estar asociadas siempre a una imagen para que pueda ser trabajada. Ahora, otro trabajo también es el trabajo con estas letras que uno puede hacer de material concreto, esas letras móviles o letras imantadas también. Por ejemplo, acá el dibujo de una abeja. Abeja, y le enseñamos la A en concreto, en dibujito o en cartulina o una letrita imantada. Esta es la letra A. Imaginemos que es esta A o la otra A, ¿no? Entonces, esta es la letra A. A de abeja. Entonces la manipula, la coge y la recuerda y la consolida mucho mejor, porque ya no solamente visualmente la mira, sino la coge, la palpa, pone su mano, la coge y entonces la interiorización de la letra A no solamente es visual, sino táctil. Entonces hay dos canales sensoriales que están ayudando para que el niño pueda lograr memorizar más rápido y comprenderlo más. Ya se trabajó visualmente, ahora a nivel táctil. Y quizás lo coja, lo palpe, etc. Y le puede trabajar, poner bolitas, papelito crepé, bolitas de crepé y lo manipula, ¿verdad? Lo ponga a hacer con cartulina también. Entonces es más rápido. Entonces él va a decir, abeja, muy bien, esta es la A. De abeja, para que haya también, esta es conciencia fonológica para que vea la separación por sílabas, por sonido. Abeja, A, B, E, A, también por sonidos, ¿no? También pueden trabajar esas palabras y trabajar de esta manera para que pueda ayudar a trabajo de conciencia fonológica. Elefante también acá. ¿Qué es esto? Un elefante. Muy bien. Y yo le puedo enseñar, por ejemplo, si trabajamos acá la letra E, le enseño la letra E. ¿Qué letra es esta? Y le enseño esta imagen con su palabra acá abajo. Él va a decir E, porque tiene el mismo sonido. E de elefante empieza con E. Entonces quiere decir que esta letra suena E. Esta es la E. Muy bien. Y entonces esta, E también. Entonces, de esa manera también vamos trabajando. Entonces, todo tiene que ser en inicial palabras con sus imágenes, ¿ok? Aquí vemos también otro que puede ayudar, otro trabajito también que puede ayudar a estimular en todo este proceso de la lectoescritura. Imágenes dibujadas o fotocopiadas también. Esta actividad va a permitir observar, interpretar las imágenes, estimular la imaginación, creatividad, aplicar las normativas lengua escrita. Dibujo, caricatura, lápices, hojas o cuadernos, ¿no? También tenemos acá, por ejemplo, acá vamos a, si estamos trabajando con ciencia fonológica, podemos tener ahí animalitos y decir,
vamos a pintar el animalito que empiece con el sonido Entonces él empieza a deducir león, león, ¿no? Entonces también. O el que empiece con el que habíamos visto anteriormente, de elefante, elefante. ¿Cuáles de ellos empieza con elefante? Y así podemos ir reduciendo. Y también podemos crear también la parte del lenguaje. No solamente podemos hacer también la conciencia fonológica, sino también que nos diga los nombres de los animales. Es vocabulario. ¿Cómo se llama este? Pez. ¿Cómo se llama este? Pollito, ballena, león. Y ahí vamos trabajando también vocabulario, que es parte también del trabajo del lenguaje que ya hemos visto al inicio dentro de las habilidades, ¿verdad? Tenemos también la sopa de letras, ¿verdad? También eso ya para más grandecitos, ¿no? Animalitos de la granja, vamos colocando acá, ¿no? Hay niños que les gusta y que se pueden trabajar en los 5 años. Puedes trabajar también, por ejemplo, sopa de letras para niños de 4 años si quieres trabajar aquí estamos trabajando percepción visual, orientación espacial, atención, concentración. Fíjense todas las habilidades que entran en este trabajo de sopa de letras, ¿no? Atención, concentración, orientación espacial, percepción visual, todo, ¿no? Orientación también. Entonces, en 4 años puedes trabajar solamente con 6 letritas nada más y le pones una palabra. Y el niño marca una palabra de tres letras, sol, por ejemplo, para que vaya tachando las letritas que encuentra al costado. Entonces, pueden ser en 4 años de 6 u 8 letritas nada más, poquitas, ¿no? 5 años sí se le puede dar un poquito más, ¿no? Porque finalmente es que identifiquen estas letras acá, ¿no? Rincón de los cuentos también. Podemos trabajar los cuentos, ayudan mucho también a toda la parte del vocabulario. Acuérdense que en la parte del vocabulario, la expresión, necesitamos que los niños hablen, que se expresen, que cuenten, porque eso también vamos a hacer que los niños sean escritores. Cuanto más verbalmente estén ellos estimulados, ellos van al momento de redactar y producir sus escritos solos, van a empezar a escribir más cosas, porque cuanto más hablan, más escriben. Si hablan muy poco se expresan, van a escribir también muy poco. Entonces, la escritura es generalmente el reflejo de lo que el niño a nivel de expresión lo puede hacer. Obviamente, a veces los niños también normalmente los tímidos escriben más de lo que hablan, puede dar el caso, pero la mayoría corre por el otro lado. Cuanto más, si tú hablas más, vas a escribir más. Si tienes más vocabulario, vas a escribir más. Entonces, ayudemos a los niños a expresar para que hablen correctamente y cuando escriban, escriben también correctamente. Así como hablan, así escriben. Así los niños que, por ejemplo, no pueden pronunciar bien la R, ratón, en vez de decir ratón, dice latón, escriben latón, porque escriben tal cual hablan, ¿verdad? Entonces, eso también va a ayudar. Entonces, necesitamos ir siempre aprendiendo y que los niños logren expresarse también, ¿ok? Eh, bueno, vamos. Ah, ya, aquí están colocando. Bueno, esta es la última diapositiva, ¿ok? Hasta aquí tenemos la clase del día de hoy. Qué rápido se nos ha ido el tiempo, de verdad. En muchas cosas, ya la próxima clase vamos a ver, o sea, hay muchas cosas en la lectoescritura. Es un tema muy amplio y muy bonito también que necesitamos desarrollar. A ver, alguien, Mirna me está diciendo hacer bolitas con miga de pan. También puedes hacer porque finalmente es como abolillar, construir también, ¿no? Y que también pelen las mandarinas, todo el trabajo pelar con mandarinas, pelar las verjitas, todo el trabajo que tenga que ver con la manipulación y el trabajo de los deditos ayuda muchísimo, ¿no? El pelar, el descascarar, no solamente en actividades de la vida cotidiana, que pueden hacer muchas cosas, ¿no? El sacar, por ejemplo, colocarle en una fuente, colocan alberjas, perdón, colocan menestras, frijoles, colocan payares, colocan lentejita y colocan un poquito de arroz. Todas esas tres las mezclan.
y después ponen 3 depósitos al costado, 4. Entonces le vas a decir al niño que vaya separando cada granito de la menestra en cada depósito. Entonces él tiene que jalar un arrocito acá, una lentejita acá, un frijolito acá, y entonces ahí va trabajando pincitas, pincitas, pincitas. ¿No? Entonces también hay... Y otro trabajo que también ayuda mucho, el trabajo de las pinzas, también para que coge pinzas en 4 añitos, o 4 añitos que son los que se preparan para 5 años, darle también crayolas pequeñas. El hecho de que pinte con crayolitas pequeñas van a ayudar al trabajo de la pinza, porque si tú le das algo pequeño a él, entonces él va a coger con su mano así. Por ejemplo, yo tengo acá una pilita, entonces chiquita, imagina que es una crayola, entonces el niño va a querer pintar, va a coger con todos sus dedos, pinta así. En cambio, si le doy más grande, él se va a acomodar como quiere, entonces de otra manera, entonces hay que trabajar. Pero cuando es más chiquito, él definitivamente va a coger pinza para poder coger. Entonces ahí ya no necesitamos ubicar mucho el dedo acá, porque él solo lo va a coger, porque en algo chiquito él no va a coger así, no va a poder. Rapidito él va a intentar hacer esto, ¿no? Y ahí vamos a ir haciendo pinza. Ahí esa es una actividad muy buena que pueden ayudarse para los chicos. ¿Listo? Muy bien, entonces hemos finalizado nuestra clase del día de hoy. Ya la próxima semana ya nos tocaría nuestra última clase. Va a ser una clase, no olviden entrar a la última clase porque va a ser la última clase donde vamos a reforzar muchas actividades. Vamos a hacer, aparte de actividades, les voy a enseñar materiales que ustedes mismas puedan elaborar para que puedan estimular tanto la lectura y tanto la escritura. Materiales hechos con material de reciclaje, para que vean toda la variedad de materiales que se pueden hacer, son muchísimos. Entonces, la última clase es más que todo materiales, actividades y juegos que puedan ayudar a todo este trabajo de la lectoescritura, para que ustedes se lleven todos estos 3 cursos y vayan satisfechas, al menos con estrategias y materiales que puedan hacer en la escuela o también, si quieren, también desde casa también. Entonces, la última sesión es el día martes 28 de mayo a las 8 de la noche, ¿ya? Entonces, ya nos veríamos el martes en nuestra última sesión, ¿ok? Listo, espero que todas hayan estado acá y hayan entendido y les haya servido muchísimo. Ya nos estamos viendo el día martes. Cuídense todas, ya nos vemos. Chao, chao.